Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa Culturas Globales, un encuentro con la cultura, la historia y gente del mundo entero. Soy José Rivera. Hoy emprenderemos un viaje hacia Alemania y conoceremos a Martin Walser. Él ganó el Premio de la Paz en 1998. Conozcamos en detalle su inspiradora historia. La iglesia de San Pablo en Frankfurt. Aquí se reunió hace 150 años la Asamblea Nacional de Frankfurt, que tuvo un significado histórico en la evolución democrática de Alemania. Un lugar en el que desde 1950 se otorga todos los años el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán. El Consejo de la Fundación del Comercio Librero adjudica este premio a personalidades que han contribuido de forma extraordinaria a que se realice la idea de la paz por medio de su obra, en los campos de la literatura, la ciencia y el arte, y a que se fomente el sentido humanitario y el entendimiento entre los pueblos. El Premio de la Paz se convirtió pronto en la más importante distinción alemana de renombre internacional. Significantes escritores, historiadores, filósofos, científicos, teólogos y publicistas han recibido el Premio de la Paz, y las decisiones del Consejo de la Fundación jamás fueron motivo de debates públicos y disputas. Por primera vez, en 1968, durante una feria de libro que de todas formas estaba acompañada por los tumultos de la rebelde generación del 68, hubo protestas públicas por el otorgamiento del Premio de la Paz. En ese año le adjudicaron el premio al jefe de Estado de Senegal, Léopold Senghor. Senghor era, por cierto, un notable escritor y poeta, pero también era jefe de un Estado africano que dirigía el país con métodos autocráticos y por lo tanto no era considerado como un titular ideal del premio. Las protestas se repitieron solo en 1995 y se dirigían contra la islamista Annemarie Schimmel, quien había aprobado la orden de muerte pronunciada por la alta jerarquía religiosa de Irán contra el escritor Salman Rushdie, ya que el premio representa la armonía de política y la moral. En 1997, Günter Grass, encargado de la laudatio del escritor turco Yasar Kemal, criticó duramente el suministro de armas alemanas que se empleaban en la lucha contra los kurdos. Adjudicaciones muy discutidas y que causaron revuelo periodístico. El Premio de la Paz de 1998 será otorgado al escritor Martin Walser. Su obra narrativa y ensayista completa acompaña críticamente desde un principio la historia de la nueva y democrática Alemania. La distinción de Walser ha sido acogida muy positivamente. Nunca he recibido por un premio tantas cartas ni obtenido tanto eco en la prensa. Eso cuando todavía no se ha entregado el premio. Pero ha sido especialmente interesante que me hayan mandado cartas y las personas se sientan felices de que me hayan otorgado el premio. La mayoría dice, ya era hora.
En su mayoría no son literatos ni personas vinculadas al negocio literario, sino que provienen de todos los países, todas las profesiones, que no solo me desean el premio, sino que siempre me lo han deseado, según dicen. El Premio de la Paz se ha adjudicado a Walser con el argumento de que él volvió a aproximar a Alemania, a los propios alemanes y al mundo en general. Estas son las interpretaciones políticas de una obra literaria, pero Walser siempre ha trabajado en la creación de la opinión pública, ha acompañado la historia alemana como orador y publicista. Es un intelectual que, como lo formula la argumentación, se ha empeñado públicamente en la resistencia a la carencia. Yo solo me he alejado de mi escritorio narrativo para acercarme a los micrófonos o a las salas de conferencias cuando me sentía provocado por algo. No soy un escritor político, ni nunca lo fui. Pero la fórmula empleada por el jurado admite que me pueda imaginar que las novelas, que también tienen que ver con esta sociedad, han sido comprendidas como un aporte a la búsqueda y a la formación de la conciencia en nuestra época. En 1988, Martin Walser reveló públicamente en un discurso sobre Alemania la necesidad que sentía de que se reunificaran ambos estados alemanes. Walser señaló que la división de la patria evitaba que la Alemania entera asumiera su responsabilidad histórica. Sus colegas tildaron de nacionalismo esta revelación pública de su apremio. No he podido acostumbrarme a la división. Yo soy de tal y tal época, y tal o cual generación ha hecho esa experiencia. Él ha sido criado en un país llamado Alemania y que pese a todas las crueldades y horrores sigue llamándose Alemania. Y que la división no ha podido borrar su historia. Intenté decir que la necesidad de superar la división no supone un nacionalismo. Y esto es resultado de mis experiencias infantiles cuando era niño en mi patria, Alemania. Y pensando llegué a la conclusión de que la violencia de la división solo fue un resultado de la Guerra Fría. Aquellos que dividieron el país no pudieron prever lo que ocurrió. Resultó que Alemania ya no era una nación que tenía que responsabilizarse de su historia pretérita. Y esto lo digo solo para defenderme de esas tonterías del nacionalismo. También lo analizo bajo el aspecto de que como nación en su totalidad tenemos nuestra historia y que el superar la división también supone aceptar toda esa historia. Martin Walser es un escritor que diariamente anota lo que le enoja, provoca y alegra. Estas anotaciones diarias, incluidos sus estados personales de ánimo, las ha empleado en sus libros, los cuales tratan sobre todo de la vida cotidiana de las personas que habitan la República Federal de Alemania. En ellos Walser manda recorrer al mundo a sus protagonistas como si fueran muestras o representantes, con el fin de que hagan experiencias y sirvan de intermediarios. Desde hace tiempo quería escribir él un libro que narrase su propia infancia y juventud en los años 30 y los tempranos 40, sin tener que evaluar este pasado con los parámetros de nuestro presente. En mis anotaciones había una gaveta, un título, que siempre volvía a aparecer, que yo iba alimentando y continuando, que se llamaba El ingreso de la madre en el partido. Y sabía que algún día querría escribir un libro con el mismo nombre.
Pero más tarde, al escribir y elaborar este libro, resultó ser demasiado limitado. Yo sabía que quería escribir este libro. Todo narrador tiene el derecho de contar su infancia en una novela. Pero no había podido empezar. Tuve que esperar hasta sentir o encontrar un impulso. Y eso tiene que ver con el hecho de que mi infancia y mi juventud las pasé en los años 30 y 40. En algún momento dije que no había sido un niño fascista ni antifascista. Y pensé también que para llamar la atención o ser interesante se tenía que ser justamente eso. Pero estaba equivocado. Y como espectador y lector percibí que, por ejemplo, el antifascismo no es un valor literario en sí. Zum Beispiel Antifaschismus kein literarisch tragender Wert ist. Nach meiner Meinung kann man nicht ein Buch schreiben. En mi opinión, no se puede escribir un libro sobre los años 30 y construirlo de tal forma que guste hoy en día, es decir, que se hable de aquellos tiempos y concuerde con el espíritu de nuestros días. Martin Walser, cuyo segundo nombre es Johann, cuenta en su obra Una fuente surtidora la juventud que pasó Johann, Juan, en la pequeña ciudad suaba Wasserburg, situada en el lago de Constanza, y los aprietos económicos de su familia. Esta tenía un pequeño restaurante en una estación de tren y una venta de carbón. Cuenta de madres y niños que trabajaban duramente. Recuerda a maestros autoritarios y cordiales, despertares eróticos y amores juveniles, y finalmente cuenta la guerra y la muerte del padre y el hermano. Todo lo perdido lo he guardado para mí y quizás algunos otros en idioma. La melodía anima las frases y las frases traen los objetos, los nombres, los sentimientos, todo y la imaginación de lo que ocurrió allí. Walser narra una época desoladora, sin excitaciones, sin ira y sin rabia. Narra con una facilidad que evita conscientemente toda presión, también la de la interpretación histórica posterior. Así logra elevar a la conciencia con mayor precisión esta época de desolación. Escribirla fue para mí una experiencia muy agradable. Nunca había experimentado tal aproximación al tema, a lo ocurrido, como esta vez. Tenía que frenarme. Por supuesto que también investigué y pensé y senté y construí parámetros, etc. Pero sobre todo acepté, pronto dejé que imperara ese criterio, acepté de que más bien se tiene que admitir que el pasado se aproxime a uno y no que uno se aproxime al pasado. Digo que uno no lo tiene que tratar como sueños. No hay que preguntar necesaria e inmediatamente por el significado. ¿Qué significado político o histórico tiene? Hay que dejar que ocurra lo que tiene que ocurrir y entonces analizar si lo puedes aceptar o no. El nuevo libro de Walser es la piedra final en la compleja arquitectura de una obra literaria que narra la historia cotidiana de los alemanes y que de forma apremiante habla del comienzo de su narrativa. Hemos conocido sobre Martin Walser y su libro Una fuente surtidora. Este libro trata sobre su vida y explica la vida política en Alemania. Se diferencia de sus otras creaciones literarias porque éstas enfatizaban más en la opinión pública.
En nuestro siguiente bloque revisaremos el documental sobre Jürgen Habermas, otro ganador del Premio de la Paz del Comercio, librero alemán. Observemos. La iglesia de San Pablo en Frankfurt, considerada como la cuna de la democracia alemana, una iglesia muchas veces visitada por el filósofo alemán internacionalmente más prestigioso, Jürgen Habermas, quien casi siempre le ha dicho las 4 verdades a la política, hablando de cuestiones fundamentales. Porque al fin y al cabo la república es tan estable como enraizados están los principios de la Constitución en la mente y la vida práctica de sus ciudadanos. Jürgen Habermas sabe perfectamente las palabras que escoge para referirse a cada tema. El papel manuscrito, el texto escrito, es el mundo del filósofo. Unas tomas fugaces no bastan para abarcar sus obras, capaces, entre tanto, de llenar estanterías. Pero Jürgen Habermas no tiene miedo alguno de entrar en contacto con el público, por el contrario. El público es para él un concepto central en su vida y en su pensamiento. Interviene siempre que lo cree necesario. Es un intelectual público, un pensador interventor y un demócrata de combate. Una voz cuyo peso intelectual exige atención, quien, con un carácter exhortatorio, gusta de nadar entre 2 aguas. Así es Habermas desde siempre. ...1968, año de los disturbios estudiantiles. La rebelión contra la generación de unos padres que, a pesar de la recién sobrevivida dictadura nazi, solo se aviene con dificultad a realizar un cambio mental. La joven democracia alemana de posguerra se ve desafiada por una dura prueba. El joven profesor toma su responsabilidad muy en serio. Deposita esperanzas en este movimiento. Simultáneamente, Habermas no vacila en criticar a los estudiantes cada vez que estos abandonan, en su opinión, los fundamentos de la democracia. Se hace de adversarios en ambos bandos. No es la primera y no será la última vez. Oskar Necht, hoy profesor de sociología, fue asistente de Habermas y no siempre fue de su opinión. Son amigos hasta ahora. Y cuando él ve lo que se nos avecina, me refiero a la ley del estado de emergencia, a las exaltadas fantasías de violencia del movimiento del 68, reacciona de forma instintiva y al mismo tiempo formula las posibilidades y los programas que señalan una salida y, finalmente, ponen en marcha los procesos de concientización. Zeigen und die Bewusstmachungsprozesse in Gang setzen. Nacido en 1929, Jürgen Habermas crece en una época que está marcada por las consecuencias de la tiranía del nacionalsocialismo. Hay que explicar lo ocurrido para que no se vuelva a repetir. Habermas busca nuevos puntos de arranque en una sociedad recién fustigada por un desastre. Los encuentra en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt. Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse trabajan allí en la llamada teoría crítica, en una teoría de la sociedad que aproxima la filosofía de Hegel y Marx a las ideas del psicoanálisis y se propone crear una metodología de crítica social. Pocos años después, el 56, asistí por primera vez a una cátedra de Marcuse en Frankfurt. Después leí su libro, Eros y Civilización, una revelación para mí. Cuando leí las disertaciones de 1930 del joven Marcuse, era justamente lo que estaba tratando de hacer, o sea, Marx y Heidegger. Entre los estudiantes, en la opinión pública, las primeras disertaciones de Habermas caen como un campanazo. Se convierte de repente en uno de los teóricos más prestigiosos de la República Federal de Alemania.
Alexander Kluge, escritor, cineasta y productor de televisión, llega a conocer a Jürgen Habermas a comienzos de los años 60 en Frankfurt. Es la época en la que Habermas comienza a dar forma a su teoría de la sociedad. Habermas analiza a fondo primeramente su propio papel. Comprueba que no puede haber una investigación sin finalidad determinada y desinteresada. La ciencia, que es parte de la sociedad, tiene que poner al descubierto estos intereses. Simultáneamente traspasa fronteras al incursionar en terrenos ajenos a su especialidad. Cuando me interesaba algo, he tratado de hacerlo mío. Es decir, he tratado de tomar en serio cada una de estas ciencias, incluso desde su propia perspectiva. O sea que nunca he pensado, esta es una ciencia burguesa y no la necesitamos. Sino que siempre he pensado, maldita sea, esta es la situación. Ve ahora qué puedes aprender de esto. Él no reúne las ciencias, pero trata de encontrar los problemas de estas ciencias en las zonas fronterizas. Esto se refiere a la filosofía del lenguaje, a la sociología y a toda una serie de disciplinas de las ciencias de la cultura. O sea, considero que anular de forma productiva las divisiones de trabajo es un importante punto de partida. Por eso puede él incursionar con su teoría prácticamente en la medicina o la psiquiatría social o en otros ámbitos. Habermas reconstruye la historia social del ser humano como la historia de una emancipación progresiva. El lenguaje y la comunicación son las facultades humanas en las cuales la razón es una cualidad inherente. La comunicación exenta de dominios, la igualdad de derechos y unos ciudadanos emancipados constituyen el fundamento de una sociedad ideal. Donde no se dan estas circunstancias, corre peligro la democracia. Cuando, por ejemplo, la globalización amenaza con marginar a partes de la sociedad y al mismo tiempo se exigen soluciones simplistas. Sería sacar el diablo con Belcebú si se respondiera con un llamamiento a la nación segura de sí misma o con una llamada a la normalidad de la existencia nacional estatal restablecida, porque los límites del Estado Nacional se ponen de manifiesto en las consecuencias que generan los problemas globales no resueltos. Para Habermas, la idea de la ilustración formulada por Kant de la siguiente manera es algo natural. Salir, poner fin a la impubertad autogenerada. Ten el valor de hacer uso de tu propio entendimiento, sin tutela de otros. Esta tradición de la ilustración no es obsoleta, por lo menos para Habermas, ni para mí, ni para muchos otros que se sienten vinculados a la escuela de Frankfurt. Para un grupo de historiadores y políticos de los años 80 había caído en desuso el recordar la historia alemana. Habermas protesta. Surge la controversia entre los historiadores. Ya es hora de que Alemania vuelva a mirar el futuro sin sentimiento de culpabilidad, reclaman sus adversarios. Demasiada solemnidad nacionalista, muy poco análisis. Habermas está indignado. Quizás explique también esta rara, y si no me equivoco, sofocante mixtura de ambiente, de nuevo amanecer y de fin del mundo, la debilidad analítica existente. Este sentimentalismo de un escenario intelectual caracterizado por una desenvuelta palabrería, unas injurias afines a los medios de comunicación y una profundidad de pensamiento de conservadurismo adolescente, no trata ni siquiera de encubrir el bajo nivel del debate público.
Sin embargo, parece que Habermas lucha solo contra todo el mundo. La controversia entre historiadores es, al parecer, una de las fases más duras de su vida pública. Y si usted se imagina que uno se siente apabullado por una tirada de 800.000 ejemplares, de 1.200.000 y de 400.000 ejemplares, y se está solo, y los amigos están de vacaciones durante las vacaciones, uno cree que está realmente solo. Y en un momento se enfrentaba un ser humano a aparatos. Esto es algo que no se puede entender. Es lo contrario a una comunicación exenta de dominios. Y esto lo deshizo completamente. Lo sintió físicamente. Pero Jürgen Habermas no cede. Consumada la reunificación, adquiere relevancia la cuestión de la conciencia nacional, no solo en las páginas culturales, sino también en la calle. Opino que se tiene que plantear la pregunta, ¿es la conciencia nacional, en la forma en que se creó, desafortunadamente en contra del enemigo externo durante las guerras napoleónicas llamadas de liberación, compatible con una forma de vida, Dios mío, realmente normal y democrática? Jürgen Habermas también dicta cátedra en Estados Unidos y viaja con frecuencia al extranjero, muchas veces a petición del Instituto Goethe. Su teoría logra, como ninguna otra, reunir a los mundos más distintos. Una de las mayores aportaciones que desborda lo que podría ser la teoría crítica son las reconstrucciones. Él tiende puentes hacia el pasado de la filosofía y se manifiesta cooperativo al arropar en una interpretación lo que piensa y señala hasta dónde llega, acogiendo primeramente el rico acervo de pensamientos que nos legaron ya sea Kant, Hegel, Schelling o quienes fueran. Y esto lo inserta en un nuevo contexto que en cierto modo sienta pautas para el siglo XXI. Y por esto es él el único de los teóricos alemanes por mí conocidos que, por ejemplo, en Estados Unidos goza de una autoridad mucho mayor que aquí en la patria. O él está en condiciones de presentar en la Universidad de Pekín unos procesos de pensamiento completamente contrarios a los esquemas allí acostumbrados, cultivados por la clase dirigente, pero que evidentemente tienden puentes de entendimiento hacia los intereses de los científicos jóvenes de la China. Ahora, el 14 de octubre, Jürgen Habermas volverá a la iglesia de San Pablo en Frankfurt para recibir la distinción, el Premio de la Paz del Comercio Librero Alemán. Habermas figura así en una larga lista de ilustres laureados que van desde Albert Schweitzer, Yehudi Menuhin, Max Frisch hasta Ernesto Cardenal. Con Jürgen Habermas se sigue de forma consecuente la tradición de este premio. Jürgen Habermas ha sido un filósofo alemán que desde hace 40 años hasta la actualidad ha logrado centrar la atención de sus lectores en los temas más importantes de Alemania. Así se ha ganado el respeto de todos en el mundo. En nuestro segmento Dignos de una Historia, hoy vamos a conocer a Cristina Valencia, una emprendedora de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Yo creo que a esta altura de la vida, Cristina Valencia es una mujer bastante emprendedora, que ha sabido luchar, ha sabido llegar a la gente, y parte de esas cosas es lo que trato de enseñar a la gente que conozco para que puedan llegar hasta donde yo estoy, por lo menos. Es bastante interesante saber que cada
cosa que uno hace pueda enseñarla después. ¿Contra qué he luchado? Contra la pobreza, contra el abandono, sobre el racismo también, porque no es fácil, ahora un poco más, ya tenemos a un presidente negro y eso, pero antes era muy difícil para un negro ser aceptado entre la sociedad. Siempre era después de, y yo creo que lo estoy logrando. Aún falta mucho por pulir, pero lo estoy logrando. Hay mucha gente negra emprendedora y que muchos no la reconocen, se olvidan de ella. Entonces yo creo que podríamos aportar mucho, porque somos iguales. Todo bien, ahorita está celoso. Desde pequeña, creo a los 5 años, me encantaba ir con mi mamá a coger pescado, tortugas. Después llegábamos y vendíamos en San Lorenzo y me encantaba, tortuga, tortuga. Me decían muchas cosas, pero no le hacía caso. Después, como a los 9 años, vendía emborrajado con otra amiga que se llama Yesenia Poroso, que la recuerdo mucho. Me recuerdo que ella pusimos supuestamente parte de capital, en ese entonces era el Sucre, y ella era la mitad de la sociedad y yo era la otra mitad de la sociedad, y vendíamos emborrajado, pescado frito, éramos desde ahí echada para adelante. Bueno, ella ahora es policía y yo soy una modelo, pero aparte trabajo mucho con la sociedad de acá, con las comunas y eso. Cuando estaba en la escuela, bueno, en el momento que estuve en la escuela, me empezaron a despertar muchas curiosidades a mí, porque yo quería ser cantante. Y me encantaba participar en dramatización, en la escuela, y esto, siempre quería estar ahí, al frente de todo. Entonces yo vi que no iba nada aquí, entonces me escapé y me fui a Quito. Llegué a Quito, me fui en tren, 11 años, una pelada que no sabía nada, fue a dar a Quito descalza. Pasé como 2 días recorriendo en Quito tratando de buscar una agencia, algo que me pudiera identificar, porque según yo fui a ver a mi hermana pensando que Quito era igual que San Lorenzo, que podías preguntar y la encontrabas. Cuando llegué a Quito hacía muchísimo frío y nada que ver, no tenía idea en dónde estaba, quién era quién, entonces me acerqué a una señora y la señora me dijo que si buscaba trabajo o alguna cosa, ella conoció una agencia. Fue muy amable y me llevó a una agencia de empleo y ahí yo me empleé como empleada doméstica. Estuve con las personas que entré a trabajar y todo. De ahí estudiaba en la noche, me metí a estudiar para ir avanzando y eso. Después de eso terminé como secretaria, pero siempre iba así escalando un poquito, o sea, no me conformaba con ser una empleada y eso, siempre aspiraba a más, pero siempre dentro de lo que yo me podía exigir a mí misma. Y un día estaba en el centro comercial y me dice un maquillista, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un evento y a mí me gustaría mucho tu rostro. Probemos. Entonces le digo, pero yo no soy modelo, no soy nada. Me dice, no, pero tu estilo, tu forma de caminar me gusta mucho y no me importa que no seas modelo, pero yo te quiero ver. Y me arriesgué y salió todo perfecto. Tenemos que saber bien de dónde venimos para tener presente a dónde vamos. Yo creo que eso me permite poder extender la mano a las personas que me necesitan, sin excepción. ¿Qué he hecho por mi tierra? Por ejemplo,
he logrado poner la luz, que la tenemos al frente, que no había. Mi gente ha luchado mucho tiempo por poner la luz y no pudo. Y ahora lo logré. Me costó 4 años de lucha, pero lo hice. Y eso me hace enorgullecerme de las cosas que hago. Yo creo que generando trabajo, ¿sabes? Apoyando a la agricultura, podemos vencer, porque lo que causa que la gente se relacione con el narcotráfico, con todo eso, es la fuente de trabajo que no hay. No hay trabajo, entonces la gente no tiene otro recurso y ahoga por esto. Porque si tuviera trabajo, se centrarían más en trabajar y todo eso. Pero yo pienso que si el gobierno de Uribe hace su trabajo y el nuestro también, las cosas mejorarían. ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Como una persona sencilla, transparente y sobre todo libre. Es extraordinaria la lucha de Cristina y esa motivación constante de superarse. Esto lo ha llevado a mejorar la calidad de vida de su pueblo y también de sí misma. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Culturas Globales. No olviden enviar sugerencias, inquietudes o comentarios a nuestro correo electrónico en pantalla, culturasglobales@ciespal.net. Hasta una próxima.